Voy a empezar el programa contándole una infidencia, contándole que hace apenas algunas horas mi hija mayor, yo tengo tres, Uma, Mila y Zoe, bueno, Zoe, que tiene prácticamente 17 años, me manda una fotito muy chiquitita. Y en esa foto, en esa imagen, había un personaje femenino de un dibujo animado. Cuando me puse a investigar, era finalmente una heroína, y esa heroína formaba parte central de una novela de las más importantes que haya tenido lugar en la literatura universal. Estamos hablando de Nuestra Señora de París, de Nuestra Señora de Notre Dame, el jorobado de París, seguramente usted lo conoce de esa forma. Y se trata quizás de, yo digo, una historia dramática por un lado, pero que configura muy bien qué entendemos por discriminación, lo directa, lo violenta que es a veces la discriminación. Yo lo entendí tarde, pero mi hija lo entendió rapidísimo, que lo que estaba pasando en el mundo era precisamente eso, una reacción muy fuerte, muy contundente. Y en todo caso habrá que preguntarse hasta qué punto puede sobrevivir esa reacción en el tiempo y modificar la realidad tal cual la conocemos. Pero está claro que eso forma parte, yo diría, indispensable de la discusión que tenemos que dar de aquí en adelante. Miren, Nuestra Señora de París, en esta novela que escribió el gran Víctor Hugo allá por el siglo XIX, 1830, 1831 aproximadamente, están planteados por un lado la vida cotidiana, en este caso del siglo XV, la vida cotidiana que tenía lugar en la ciudad de París y cómo eso se desarrollaba bajo el mandato de Luis XI. Claro, era una ciudad que uno podría pensar que estaba totalmente convulsionada, pero donde convivían distintas minorías. Y estaban los gitanos, y estaban aquellos que de alguna manera eran considerados los forasteros, los extranjeros, los que no podían integrarse, y estaban también los franceses, estaban al mismo tiempo los europeos. Todos ellos formaban parte de esa ciudad de París. Y lo que va a contar Víctor Hugo, este gran novelista que concibió esta historia maravillosa, es justamente la vida de dos personajes en especial. Uno de ellos usted lo conoce, lo vio hasta el hartazgo. Usted ya conoce la historia en rigor. Hablamos de Quasimodo. Quasimodo es un personaje que es jorobado, que es sordo y que tiene un único trabajo, que es tocar las campanas de la Catedral de Notre Dame, de la catedral que usted vio imágenes hace algunos meses que se incendiaba, bueno, justamente de ese lugar, que está hace muchísimo tiempo. Y este es el trabajo de Quasimodo. Y después hay una heroína que se llama Esmeralda, que es sensual, pero que tiene un problema. No es un problema para ella, es un problema para el resto de la sociedad, porque pertenece a la comunidad gitana, y los gitanos eran muy discriminados en aquel momento. Esmeralda es una persona sumamente sensual, que baila y que en alguna manera se desplaza por la calle prácticamente generando música a su alrededor, y esa música hace que la gente le dé monedas, y eso es percibido de una forma extraña por quienes la rodean. Y la historia va a contar, mire, es muy sencilla, es muy, muy simple. La historia va a contar que Quasimodo, que está en esa catedral, de pronto la encuentra a Esmeralda y se enamora de ella. Y que ella, al percibir que él era sumamente discriminado, que le tiraban piedras por la calle, que le pegaban por la calle también por ser jorobado, por ser sordo, por ser petizo. Hay muchísimas cuestiones que están consignadas en la novela. Despierta una especie de empatía con él. Ella, de alguna forma, traza un vínculo con él y lo empieza a proteger. Y esto despierta la rabia del personaje más poderoso de esta historia, que se llama Claude Frollo. En algunas versiones va a aparecer como el archidiácono de la catedral, una persona muy poderosa, y también, si no, como gobernador de la ciudad de París. De cualquier manera, personifica al poder en persona. Valga totalmente la redundancia, porque él es el poder, él es la persona que domina totalmente el lugar, y es quien de alguna forma al principio va a acercarse amistosamente a Esmeralda, pero inmediatamente le va a hacer conocer que él odia a los gitanos y que los discrimina de una forma realmente rotunda. Pero claro, cuando la mira a los ojos, Esmeralda lo termina enamorando. Y cuando él detecta que hay alguna especie de empatía entre el jorobado y Esmeralda, que es la protagonista, bueno, este hombre, Frollo, empieza a tomar decisiones realmente
realmente dramáticas, y ahí empieza a moverse un poco la historia, ¿no? Este hombre Frollo convence a un inocente Quasimodo, este jorobado que cree todo, que es sumamente permeable a las opiniones de alguien poderoso y que confía, inocentemente confía en esas personas. Este señor Frollo lo convence de que secuestra a Esmeralda, y así lo hace, y por supuesto fracasa en ese intento porque aparece en el medio un personaje más que se llama el Capitán Febo, y que es una especie de Adonis, fortachón, que interviene justamente en ese lugar y que termina enamorándola a Esmeralda. Cuando Frollo, que es el personaje central en términos de poder, pero también en términos discriminatorios, se da cuenta de que existe esto, de que existe esta especie de enamoramiento mutuo, lo que hace es intervenir, lo que hace es asesinarlo a Febo. Y le va a acusar a Esmeralda, le va a decir: si vos no querés que yo te acuse ante la justicia, bueno, entonces te tenés que casar conmigo. Entonces te tenés que convertir en mi esposa. Y la realidad es que Esmeralda no quiere hacerlo, porque está siendo chantajeada. De la misma forma en que en algún momento el propio Frollo, ese hombre poderoso, lo había chantajeado a Quasimodo, porque cuando lo atrapan lo que dice es: hay que procesarlo, hay que azotarlo, tiene que cumplir un castigo. Y ahí Esmeralda empieza de alguna forma a sospechar que este señor Frollo, este hombre poderoso, bueno, quizás no era todo lo transparente que uno podía pensar. Mire, le voy a hacer muy corta la historia y tampoco le quiero develar el final. Es una historia que está narrada en forma exquisita y que trabaja muy bien cuestiones que son centrales y que yo quiero traerle en esta noche, como me las trajo a mí mi hija Zoe, que me acercó justamente esa imagen y que me hizo investigar un poco más. Y lo que uno podría pensar es que en esa historia está presente la discriminación lisa y llana, la discriminación pura. El solo hecho o el axioma que es reconocido como que lo distinto es peligroso. Y está claro que atenta contra qué, se preguntará usted. Contra nada, por supuesto, pero en la mirada de aquellos que van a intervenir, en la mirada de aquellos que van a reaccionar a eso, que van a tratar de hacer algo para que de alguna forma esa desigualdad no quede planteada, lo que va a pasar es que se defienden las convenciones. Y este es un poco el planteo que hace este señor Frollo, este archidiácono, esta persona poderosa. Lo que va a terminar haciendo es separando todo aquello que ponga en peligro su estabilidad en términos sociales. Y por supuesto que hay valores que se manejan y hay otros valores que se esconden, y quizás en la historia del jorobado de Notre Dame se ve muy bien qué pasa con el amor, qué pasa con la amistad, qué pasa con la empatía, qué pasa con la pérdida de los derechos en todo caso. Y quizás ahí hay un punto que me parece que tenemos que considerar. Por un lado, la discriminación lisa y llana que aparece en la historia permanentemente, pero hay otro factor importante. ¿Sabe cuál es? Que en algún punto, incluso quienes son discriminados, muchas veces son también inocentes y confían en alguien a quien le detentan, le dan un poder para tratar de transformar eso que forma parte de su sufrimiento. ¿Se entiende? Es medio complejo, pero quienes terminan sufriendo la discriminación a veces le dicen: mirá, yo te doy el poder, pero hacé algo para no sufrirlo. Y esas personas se terminan dando vuelta y terminan infringiendo un poder aún mayor y sobre todo una discriminación más importante. Y esto también se ve en el jorobado de Notre Dame. ¿Sabe por qué? Porque en algún punto Quasimodo confía en ese hombre poderoso, porque Esmeralda confía también en ese hombre poderoso, y porque en definitiva después este hombre Frollo lo que hace es decir: bueno, todos ante la justicia, confiemos todos en la justicia. Y lo que se ve también allí es que la justicia mira también para otro lado cuando se trata de minorías y cuando se trata a veces de otorgarle derechos a aquellos que generalmente no lo tienen. Para terminar, porque me parece importante plantearlo, bueno, ¿cuál es el correlato que tiene con nuestro país, con la Argentina? ¿Cómo dialoga? ¿Cuál es la dialéctica con respecto a lo que está pasando en otras partes del mundo? Estados Unidos, Brasil, son dos ejemplos de qué pasa con los poderes ejecutivos cuando miran para otro lado, cuando quieren correr el eje de debate y sobre todas las cosas cuando quieren forzar algo, por ejemplo, poner en marcha la economía. ¿Sabe para qué? Para que no se note que la desigualdad es mucho más importante a partir de la irrupción del virus. Para eso quieren poner en marcha la economía, para que no se empiece a hablar de impuestos o que no se empiece a hablar, en definitiva, de los derechos que no se les conceden a esas minorías. A veces tienen connotación racial, pero a veces tiene que ver más con lo social, con lo económico, con la distribución de la riqueza, con todo aquello que importa muchísimo para transformar el país en el que vinimos y también para transformar el mundo en el que habitamos. De eso se trata justamente esta historia del jorobado